Hola queridos amigos, les saludo desde la ciudad de Cuenca. Me encuentro con la doctora Valeria Andrade, ella es nefróloga. Vamos a estar hablando sobre hemodiálisis. Yo sé que ustedes tienen algunas dudas porque cuando nos dicen tienes insuficiencia renal y necesitas hacerte un tratamiento de sustitución renal y entre estas nos hablan de hemodiálisis, nos asustamos. Así que hoy con la experta nos va a decir qué es exactamente la hemodiálisis. Bueno, la hemodiálisis es un procedimiento mediante el cual nuestra sangre sale del organismo, ingresa en una máquina especial que realiza la función del riñón. En esta máquina se realiza el intercambio de sustancias, de electrolitos, y la sangre limpia o purificada nuevamente regresa a nuestro organismo. Más o menos para que me entiendan mejor, es una especie de lavadora. Algunos pacientes me dicen así: doctora, me voy a la lavadora, porque ingresa a la máquina, su sangre se limpia, se purifica y regresa ya con sangre limpia. Es la misma sangre del paciente, no hay que confundir con otros tipos de tratamiento que a veces nos confunden, que me ponen sangre de otra persona. No, es la misma sangre del paciente que sale, entra en la máquina, se limpia y regresa al organismo del paciente. Ya, ahora, aquí yo tengo una pregunta. El paciente con insuficiencia renal, una vez diagnosticado, ¿qué determinantes o qué factores se deben considerar para decir usted necesita hemodiálisis u otro tratamiento de sustitución renal? Buena pregunta, Mario. Realmente nosotros de la insuficiencia renal tenemos 5 etapas, ¿no? Entonces la etapa 1, 2, 3, el paciente no siente absolutamente nada, no tiene síntomas y por eso es la enfermedad catalogada como una enfermedad silenciosa, porque lastimosamente no nos da ningún síntoma y la persona puede vivir años con la enfermedad y ni siquiera lo sabe. Y ya en las etapas 4 y 5, que son las etapas finales, específicamente en la etapa 5, apenas ahí comienzan los síntomas, que son: el paciente comienza a hincharse, edema de miembros inferiores, comienza a hincharse la carita, retiene líquido a nivel abdominal, el paciente gana de peso, que es un gano en realidad de líquido, no de peso como tal de masa muscular, sino de agua. Comienza con falta de aire, cansancio, cuando camina, sube gradas, se agita, tiene que parar para descansar. Puede tener náusea, vómito, somnolencia, que es que el paciente pasa la mayor parte del día con sueño. Entonces la familia llega y dice: doctora, mi papá, mi hermano está todo el día durmiendo, está súper cansado, no tiene ánimo de hacer nada. Es uno de los síntomas que nos dicen ya hay que comenzar la diálisis. Ya, ¿cuál sería la preparación de pronto para tener las vías de acceso necesarias? Porque el paciente normalmente dice: bueno, estoy en un estadio 5, la doctora ya me dijo que tengo que hacerme hemodiálisis y no sé qué más tengo que hacer o no sé cómo tengo que prepararme, o a veces nos cae de golpe, vienen a la consulta, usted tiene estadio 5, necesita hemodiálisis y el paciente se queda: ¿y ahora qué hago? Sí. Bueno, realmente primero es un impacto grande para el paciente, ¿no? El impacto psicológico para el paciente y la familia, los cuidadores, porque realmente es un cambio 360 grados de vida, ¿no? Un giro totalmente a su calidad de vida, su estilo de vida, la alimentación, etcétera. Y lo que hay que hacer en realidad es, si el paciente tiene la posibilidad de asistir a consulta, que realmente, ¿qué les digo? Un 20% de pacientes tendrán esa opción, porque la mayoría, al ser una enfermedad silenciosa, y ese es el principal problema, la mayoría de pacientes no lo sabe y llega ya cuando está en urgencia dialítica. Es decir, ya cuando no deja de orinar, cuando comienza a hincharse, cuando está con vómito, ya no come nada, ha perdido peso, etc. Llegan ya en una etapa de urgencia y en ese momento lo que nos toca es pasar un catéter, que es un acceso que se coloca en el cuello y va directamente al corazón. A través de este nosotros sacamos la sangre e introducimos en la máquina. Y en cambio, si el paciente ya ha tenido la posibilidad de venir a consulta, ha estado en chequeos permanentes, ya se les ha indicado que está en una etapa 4 o una etapa 5 en la que necesita futuramente un tratamiento de hemodiálisis, en este caso, que es la opción ideal, lo que se indica es confección de un acceso vascular, que en este caso lo ideal es una fístula. ¿Sí? ¿Qué es la fístula? Es la unión de la arteria y la vena del propio paciente. Entonces esta cirugía tiene que ser realizada por lo menos 2 meses antes de comenzar el tratamiento, porque se necesita un tiempo para que esta fístula, lo que nosotros llamamos maduración, que quiere decir que la vena y la arteria se hagan gruesas de tal forma que podamos ingresar una aguja
a través de la cual se sacará la sangre para realizar el tratamiento de diálisis. Ya, ahora, una vez que el paciente inicia el proceso de hemodiálisis, ¿qué cuidados médicos debe tener? Porque ahí viene un poco la confusión de los pacientes. Bueno, básicamente en el tema de alimentación, una cosa es tener un manejo prediálisis, y aquí nos manejamos con diferentes parámetros, ya sea que esté tomando una medicación u otra, pero ya cuando el paciente esté en hemodiálisis, ¿qué cambios o qué recomendaciones se tienen que hacer? Bueno, ya cuando el paciente comienza su tratamiento, la dieta es un poquito más liberal, digamos. Nosotros vamos a dejar que coma un poco más, sobre todo la ingesta de proteínas, tenemos que aumentar porque la máquina, al realizar este intercambio y todo, se pierde un poco de sangre, un poco de proteínas, entonces aumentamos la dieta en proteínas. Tenemos que restringir el líquido, eso no se cambia, no varía en cuanto a la dieta y nutrición prediálisis y postdiálisis, porque el paciente incluso en etapas ya avanzadas de cuando ya está mucho tiempo en diálisis deja de orinar. Entonces aquí la restricción de líquido es importantísima. Entonces, por ejemplo, no puede comer sopas, caldos, cremas, nada de lo que es líquido, y más bien se les recomienda comer un segundo plato con su arroz, con su proteína, su ensalada, sus verduras, vegetales, etcétera, que eso sí podrá ingerir de forma adecuada. Sí, y aquí es importante que si usted como paciente está en esta etapa de hemodiálisis, tenga el control del peso, porque mientras más peso tenga usted, lógicamente la máquina habrá que calibrarle de diferente forma, y eso afecta directamente a su salud cardiovascular. Aparte, genera otro tipo de complicaciones. Sí, realmente el peso es indicado con el control antes y después de la diálisis. Entonces es importante que si ya hay algún familiar o algún paciente que se esté realizando diálisis y nos esté viendo, tiene que saber cuánto es su peso seco. ¿Qué es el peso seco? Es el peso ideal en el que el paciente está sin edemas, no está hinchado, está con la presión óptima, en óptimas condiciones. Ese es el peso ideal. Y cada vez que toma líquido, se alimenta, etcétera, ¿qué pasa con el peso? Va a ir aumentando poco a poco. Entonces, el paciente, por ejemplo, ingresa con 70 kilos y sale de la diálisis con 68 kilos. Entonces, no quiere decir que perdió 2 kilos de peso, sino esos 2 kilos son líquido. Eso tenemos que entender bien. El rato que salgo, yo salgo con 68 kilos de peso, pero ya es mi peso ideal. Y cuando vuelvo, ¿no es cierto?, a la siguiente diálisis, nuevamente voy a venir con 71, con 70 kilos, que esa es mi ganancia de líquido. Y eso es lo que tenemos que controlar. Entonces, si se hacen diálisis, lo ideal es tener su balanza en su casa y pesarse todos los días para poder controlar cuánto puedo tomar de líquidos. ¿Por qué? Porque como Mario bien lo indica, si es que hay un exceso de líquido, lastimosamente nosotros en la máquina tendremos que sacar todo ese exceso de líquido y hay complicaciones, o cae la presión, el paciente sale mareado, le da náusea, le da vómito. Entonces cuando dicen, doctora, ¿por qué salgo mal de la diálisis? Es porque seguramente tomó mucho líquido el fin de semana, por ejemplo. Sí. Y tenemos que sacarlo en la máquina. Sí, justamente ese es uno de los, digamos, de los grandes problemas de los centros de hemodiálisis, y el por qué le tienen miedo a este procedimiento de sustitución renal, porque por los efectos secundarios, entre comillas, que muchas veces los mismos pacientes se generan. Por ejemplo, en el caso del manejo del potasio, piensan que porque están conectados a la maquinita les va a sacar todo el potasio que comieron y se exceden en la dieta, o también se exceden en el consumo de proteínas, o no cumplen con las recomendaciones tanto nefrológicas que ustedes le dan como las recomendaciones nutricionales. Y ahí vienen las complicaciones, ahí viene un aceleramiento, digamos, de los problemas cardiovasculares, que es la principal causa de muerte de pacientes. Sí, realmente es importantísimo que haya un control estricto tanto del potasio y cuanto del fósforo también, ¿no? Porque tenemos pacientes que dicen, ay, me van a hacer los exámenes que se hacen todo una vez por mes en las diálisis, y dicen, no, porque me van a hacer el examen este fin de semana, sí me cuido, ya no como nada, no como golosinas, no tomo leche, no tomo yogur, no tomo nada de lo que tiene fósforo, y claro, los exámenes van a salir bien. Pero en realidad se está autoengañando, ¿no? Porque lo que queremos saber es cómo el paciente ha venido durante todo el mes, y ese cuidado, ese control, esa exigencia tiene que ser todo el tiempo
para que la sobrevida, el paciente pueda vivir mucho más tiempo haciéndose este tratamiento. Ahí viene una pregunta que quizás suene un poquito difícil si usted se está haciendo hemodiálisis. ¿Qué tiempo de vida tiene un paciente que se hace hemodiálisis? Bueno, en realidad eso es muy dependiente de la edad del paciente, de las comorbilidades que tenga. No es lo mismo un paciente de 30 años o de 20 años que no tiene ninguna enfermedad, no tiene diabetes, no tiene hipertensión arterial, no tiene problemas cardíacos, no tiene nada, a un paciente que tiene 60 años, que ya tuvo diabetes 20 años, es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, ya se infartó, etcétera, ¿no? Entonces las curvas de mortalidad varían mucho de acuerdo a la edad y a las comorbilidades. Entonces el paciente que tiene diabetes, pues la curva de muerte no va a ser mucho más pronunciada durante el tratamiento de diálisis, pero esto no quita que una persona bajo los cuidados y bajo toda su responsabilidad, porque yo siempre les digo a mis pacientes, el tratamiento lo hace el paciente. Yo como médico, los nutricionistas, la enfermera, todos podemos indicar, pero al final quien va a cumplir el tratamiento es el paciente. Entonces aquí la responsabilidad es dividida, 20% al personal médico y el 80% lo hará el paciente, porque de eso depende que viva más y que viva mejor, ¿no? Porque la hemodiálisis también no hay que tener miedo. No es que un tratamiento que ya entro y doctora, dicen que ya cuando comienzan la diálisis ya se va a morir. No, es una opción de tratamiento, es una alternativa de tratamiento a la que no hay que tenerle miedo, porque también algunos pacientes dicen, no doctora, prefiero la muerte que comenzar eso. No, es una opción de tratamiento. Yo siempre les digo, si es que no hubiera esto, no hubiera una máquina, ahí sí viene la muerte, porque la máquina nos da la opción de reemplazar la función del riñón y poder tener una vida totalmente normal, ¿no? Con todas estas limitaciones de alimentación y líquido, pero el paciente, si se cuida, si se alimenta bien, puede tener una calidad de vida y una vida normal, totalmente normal. Sí, porque el paciente puede comer, digamos, relativamente de todo, puede hacer ejercicio, lógicamente moderado, y ahí viene algo que yo suelo decir a mis pacientes: usted debe tomar las riendas de su enfermedad. Entonces, ¿qué es tomar las riendas de su enfermedad? Es seguir las recomendaciones del médico, seguir las recomendaciones en nutrición, seguir las recomendaciones en estilo de vida, es decir, usted puede seguir activo, siga tomando agüita hasta que su médico no le diga, ¿sabe qué? Evite tomar, pero esos serán, digamos, casos muy excepcionales, no es la gran mayoría, y eso es, digamos, el hecho de que todos los tratamientos siempre se hagan de la mano de un especialista, porque ahí juega mucho la parte de me dijo mi vecina, me dijo mi familiar que no te hagas, o yo tuve un familiar que se hizo hemodiálisis y al mes se murió. Entonces no hay que tener miedo, como dice la doctora Valeria, no hay que tener miedo, pero sí hay que tener mucho cuidado con todas las recomendaciones que nos dan. Finalmente, mi estimada doctora Valeria, ¿qué recomendaciones usted nos dejaría para los pacientes que ya están en lista de espera, digamos, para hemodiálisis, o que están en estadios 4 o 5, que están, entre comillas, próximos a? Bueno, aquí lo principal es la alimentación, ¿no? Entonces debemos restringir un poco lo que es la proteína. Se recomienda carne blanca, pollo, pescado, pavo. Puede consumir todos los días, el tamaño de la palma de la mano, usted lo sabe mejor que yo. Carne roja, solo una vez por semana. Huevo, yo sí les recomiendo que coman todos los días un huevo cocinado. Hay que tener cuidado con el potasio, ¿no? Entonces hay varias formas para retirar el potasio de los alimentos. Por ejemplo, las frutas deben ser consumidas sin cáscara. Las verduras o vegetales se le hace hervir. Nosotros le indicamos la doble cocción, que significa hervir las verduras, los vegetales, y botar el agua y nuevamente colocar otra agua limpia, digamos así, y otra vez hervir y botar el agua. Eso nos ayuda a restringir lo que es el potasio. Y el fósforo, que también es un electrolito que se nos acumula cuando hay insuficiencia renal. Lo que se recomienda es evitar un poco lo que es leche, yogures, siempre reducir un poco el consumo, pero no abandonar totalmente. Y pues obviamente el líquido, ¿no? Que el líquido depende de la cantidad que orino. Si es que yo orino normal, orino 2 litros al día, puedo consumir esa misma cantidad de líquido. Pero si es que ya estoy hinchado, mis piernas están hinchadas, mi cara está hinchada,
y me doy cuenta que estoy orinando poco, pues la cantidad de líquido tendrá que ser menos para que no tenga esos problemas. Sí, yo ahí le sumaría uno más, que aquí los ecuatorianos no somos campeones para la automedicación. Entonces, no se automedique. Si usted ya tiene algún grado de enfermedad renal, consulte siempre a su médico, a su nefrólogo, si puedo o no puedo tomar tal o cual medicación, porque a veces eso suele acelerar el daño del riñón y llevarnos más pronto a este tipo de tratamientos de sustitución renal. Sí, importantísimo también acudir al médico, ¿no? Hacerse los controles. Si es que tiene un chequeo mensual, pues me hago los exámenes y acudo al control. Muchas veces ha pasado con pacientes que vienen excelente en tratamiento conservador, se mantienen súper bien, pero el último año ya se descuidaron, dijeron no, estoy bien, mi creatinina se mantiene bien, ya no vengo, y lastimosamente al regreso, después de un año de ausencia, nos toca comenzar la diálisis porque lastimosamente no se realizó los chequeos. Entonces el chequeo preventivo es importantísimo en estos pacientes, hacerse los exámenes a tiempo y acudir al especialista, porque cualquier cosa detectada a tiempo se puede revertir y mantener el tratamiento conservador y alargar lo máximo que se pueda el inicio de la diálisis. Sí. Así que ya lo saben, queridos amigos, a cuidar esos riñoncitos tomando agua, eviten la automedicación, sobre todo acudan al especialista y síganos en redes sociales, déjennos sus preguntitas, sus comentarios. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Valeria. ¿En dónde le ubicamos? Muchas gracias, Mario. Bueno, yo estoy trabajando en el Hospital Santa Inés, en la ciudad de Cuenca, consultorio 210, segundo piso de la Torre 3. Les dejo mi teléfono también, por si acaso alguna duda, alguna consulta, estoy a las órdenes. Es el 098-3355-686. Y aprovecho también para invitarles a que me sigan en mis redes sociales, doctora Valeria Andrade, nefróloga, que también estamos poniendo videos y dándoles tips siempre para el cuidado de sus riñones.